Bienvenidos a la inducción en SagriLab y PTE. El SagriLab es un sistema de gestión y el PTE es un programa de gestión. Cada uno gestiona unos riesgos que están muy relacionados entre sí. Entonces vamos a ver cómo las similitudes, en qué puntos de nuestros procesos se pueden llegar a unir tanto el SagriLab como el PTE y qué debemos tener en cuenta. Entonces, vamos a iniciar con qué es SagriLab. Entonces, el SagriLab es el sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo de. Cuando ustedes vean estas siglas, vamos a hablar de LA, lavado de activos, FT, financiación del terrorismo, y FPADM es financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso significa que el SagriLab es el sistema de autocontrol y gestión de estos riesgos. El objetivo principal del SagriLab es prevenir que estos riesgos se materialicen en nuestra organización. Adicionalmente tenemos el PTE. El PTEE es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Este programa es similar al SagriLab en el sentido de que también previene riesgos. Y los riesgos que previene, los riesgos que gestiona y previene y administra son los riesgos de corrupción, que lo vamos a ver en sigla con una C, y de soborno transnacional, SP. Sin embargo, vamos a hablar de soborno en términos generales. Igual que en corrupción, vamos a hablar en términos generales, ya que el soborno puede ser transnacional, como la norma nos lo indica, pero también puede existir prácticas corruptas dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo país, y que caigan en el delito del soborno. Importante que tengamos en cuenta que nuestro programa de transparencia y ética empresarial se complementa con diferentes políticas y lineamientos que la empresa tiene. Entre ellos, por ejemplo, la política de conflicto de intereses. O tenemos también una política de confidencialidad de la información, políticas de cada área, digamos contabilidad que está tan relacionado con el programa de transparencia y ética empresarial, tiene unos lineamientos y unas políticas sobre cómo actuar íntegramente frente a los temas de transparencia en la contabilidad, por traer un ejemplo. Entonces, tanto el sistema como el programa van en todos los procesos de la compañía, no solamente los encontramos en los manuales de cumplimiento o en las matrices o en las políticas específicas de cumplimiento, sino que las vamos a encontrar en diferentes políticas y procedimientos de todos los procesos de la compañía. Tenemos los valores corporativos. Entonces, los valores corporativos hacen parte de ese marco ético de la compañía. Y es súper importante que los conozcamos y que nuestros valores como colaboradores de la compañía sean alineados a ese marco ético de la compañía. Entonces, nuestros valores son trabajo en equipo, responsabilidad, respeto y honestidad. Vamos a ver que para el rey tenemos un organigrama de responsabilidades y funciones SagriLab y PTE. Nosotros contamos con un manual SagriLab PTE y una política SagriLab y PTE. Las matrices son aparte, ya que los riesgos se gestionan de formas, o más bien los riesgos responden a naturalezas independientes, pero sí tenemos que SagriLab y PTE están en un mismo esfuerzo de cumplimiento. Entonces, nuestro SagriLab y nuestro PTE en esa etapa de asignar funciones tiene una estructura jerárquica en donde la junta directiva como máximo órgano social de la compañía es la encargada de dictaminar el SagriLab y el PTE. Por eso, este sistema y este programa que estamos viendo en esta inducción son directamente reglamentados sí, aprobados por la junta directiva, es la
junta directiva quien hace también un seguimiento y sirve también de garante de que la empresa cumple tanto con el SagriLab como el PTE. Vamos a ver dos figuras muy importantes. Una es el gerente general. El gerente general es garante de que el sistema y el programa se mantengan, se cumplan y realmente en todos los procesos esté el sistema, el riesgo medido, los controles implementados. Y vamos a ver también la figura del oficial de cumplimiento. Esta figura puede ser que sea nueva para muchas personas, ya que el SagriLab y el PTE en el sector real tienen una historia reciente. Normalmente estos sistemas eran exigidos a otros sectores. En los últimos años se ha empezado a exigir también a nuestro sector real. Entonces, esta figura oficial de cumplimiento, como ustedes se dan cuenta, tiene una línea punteada. La línea punteada es porque el oficial de cumplimiento es un externo. Entonces existe una compañía, una persona natural que hace las funciones del oficial de cumplimiento, responde y es líder del sistema y del programa y reporta directamente a la junta directiva. Vamos a ver que tenemos a todas las demás jerarquías de la compañía, todos los cargos, todos los colaboradores de la compañía tienen una función de cumplimiento y de mejora continua. Entonces, ustedes van a encontrar que en el manual de cumplimiento SagriLab existen unas directrices, unos lineamientos, unos procedimientos con los que sí o sí debemos cumplir. Son de obligatorio cumplimiento. Algunos cargos específicos tienen más funciones que otros cargos. Si dentro de mi cargo me van a asignar una función específica, yo debo y estoy en la responsabilidad de cumplirla a cabalidad. Igualmente que en la mejora continua, puede ser que ustedes desde su puesto de trabajo identifiquen que existe algún riesgo relacionado tanto con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, contra un riesgo relacionado con la corrupción, con el soborno transnacional. Esos riesgos pueden estar tal vez sobrevaluados o puede ser que en nuestro proceso de análisis no los hayamos contemplado en todo en todas las áreas o en toda su capacidad. Si ustedes identifican que un riesgo no está bien evaluado o que existe un riesgo de la compañía o que algún control no está funcionando o que hace falta implementar alguna medida para evitar que eso suceda en la compañía, también están en la responsabilidad de manifestarle al oficial de cumplimiento lo que han encontrado y lo que puede resultar en una mejora, en una acción de mejora. Vamos a ver que el SagriLab y el PT han sido implementados bajo un ciclo PHBA. Permanentemente el sistema y el programa están mejorando, están creciendo. Entonces, vamos a ver que tenemos una etapa de diseño y aprobación que inició, o más bien, sí, inició en abril del año 2021, finalizó con la aprobación el 31 de agosto del 2021. En esta etapa se asignaron funciones a diferentes personas, a diferentes roles dentro de la compañía. Ya con nuestro SagriLab y nuestro PT aprobado y con funciones, iniciamos una etapa de divulgación y capacitación. Entonces también van a encontrar que esta inducción obligatoria para todas las personas la incluimos en esa divulgación y capacitación, pero adicional tenemos un programa, un plan de capacitación específico para cada una de las áreas. Y tenemos la auditoría y el cumplimiento. Entonces, hacemos una auditoría periódica
a nuestro SagriLab y a nuestro PTE, de allí también salen acciones de mejora que hacen que nuestro sistema, nuestro programa esté creciendo, esté madurando y esté actualizado respondiendo a los riesgos del momento y del entorno. Vamos a ver qué riesgos previene el SagriLab y el PTE. Entonces vamos a iniciar con el riesgo LA de lavado de activos. Entonces siempre nos preguntamos qué es el lavado de activos. Ustedes pueden ver que en diferentes regiones, digamos de Latinoamérica, tienen nombres diferentes. Entonces puede ser que en noticias escuchemos lavado de dinero, blanqueo de capitales, lavado de capitales, legitimización de capitales, reciclaje de dinero sucio, dineros calientes. Bueno, en general el lavado de activos es el conjunto de operaciones tendiente a ocultar o disfrazar el origen ilícito de unos bienes o recursos mal habidos. En otras palabras, es hacer que dinero que es ilegal, que viene de fuentes ilegales, de negocios ilegítimos, puede ser de cualquier tipo de delito, hacer que esos dineros sean utilizados, sean transformados, sean disfrazados y hagamos ver que esos dineros son legales. Entonces, es utilizar dineros, o más bien, hacer que dineros ilegales parezcan legales. Es como la forma más sencilla de hablar del lavado de activos. El lavado de activos en el Código Penal colombiano se tipifica con penas de 10 a 30 años de prisión y de 650 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Que es importante que tengamos en cuenta del lavado de activos, que no es solamente lavar activos, sino que es participar de cualquier manera de sus verbos rectores. Entonces, si yo adquiero dineros que van a ser o que son producto del lavado de activos, si yo resguardo, si yo invierto, transporto, transformo, almaceno, conservo, custodio o administro bienes, dineros, cualquier tipo de activo que vaya a ser o que sea utilizado para el lavado de activos, estoy participando del delito. Y como estoy participando del delito, pues tendré un tipo de penas y de procesos judiciales que afrontar. Los delitos fuentes del lavado de activos son muchos. Aquí hemos traído unos ejemplos, entonces ustedes pueden ver que la extorsión, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el secuestro extorsivo, la rebelión, el concierto para delinquir, cualquier delito contra el sistema financiero, el tráfico de menores, el enriquecimiento ilícito, cualquier delito contra la administración pública, hace parte de esos delitos fuente que llevan al lavado de activos. Entonces, en general, vamos a decir cualquier dinero, cualquier activo que venga de una actividad delictiva es un dinero que se puede prestar para lavar activos. Y si yo participo de alguno de esos verbos, estoy ayudando a que se lleve a cabo el delito, entonces estoy participando del delito. ¿Qué buscamos con el SagriLab? Evitar que eso suceda en nuestra compañía, que el nombre de la compañía en algún momento sea utilizado para cometer un delito. Con nuestro sistema prevenimos que eso suceda. Tenemos el terrorismo. Entonces, ¿qué es el terrorismo? Cuando hablamos de terrorismo, tal vez en Colombia podemos hablar de diferentes momentos que hemos tenido históricamente sobre el terrorismo. Podemos hablar de ciertos grupos, ciertos márgenes, ciertos grupos al margen de la ley, ciertas organizaciones que históricamente han delinquido y han causado terrorismo en nuestro país. Entonces vamos a ver aquí una definición que es todo acto intencional para causar muerte o lesiones graves a civiles o cualquier otra persona con la finalidad de intimidar a la población o constreñir al gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto.
Esta definición es un poco larga, tal vez para que la entendamos en términos generales, una forma más sencilla, podemos pensar en qué causa esto que acabamos de leer en la población. Entonces, podemos pensar en qué causa miedo, causa zozobra, y ahí estaría como la definición más sencilla. El terrorismo es cualquier acto, cualquier acción que genere miedo o zozobra en una población. Entonces, claramente el terrorismo puede causar muertes, lesiones, enfermedades, puede causar un gran dolor en muchas personas o en una sola persona, pero básicamente es generar miedo o zozobra de cualquier forma. Por eso, cuando hablemos del terrorismo, vamos a hablar de que existen muchas formas de terrorismo y no tenemos o no debemos pensar únicamente en las que históricamente hemos conocido en nuestro país. La financiación del terrorismo es el delito o es el riesgo que nosotros estamos previniendo con el SAGRILAF. Entonces es la opción o más bien el escenario en el que la empresa privada, la marca reconocida, las personas que trabajan para la empresa en función de sus responsabilidades, ayuden de cualquier manera a que a que el terrorismo se lleve a cabo. Entonces, financiar el terrorismo, el delito de financiación del terrorismo, también tiene unas penas muy altas y las vamos a ver en comparación con otros países de la región. Colombia es de los países que impone penas más altas a este delito. Y vamos a ver que hablamos de 13 a 22 años de prisión y de 1.300 a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las penas por la financiación del terrorismo son de 13 a 22 años de prisión y de 1.300 a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por participar del delito de la financiación del terrorismo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta también? Que existen unos verbos rectores para la financiación del terrorismo. No es únicamente financiar el terrorismo, entregarle dinero a alguien que va a cometer un acto terrorista, sino que también tiene que ver con proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, guardar o custodiar cualquier bien que vaya a ser utilizado para la financiación del terrorismo. Siempre ponemos de pronto un ejemplo en el que pensamos, bueno, ¿qué pasaría si algún grupo al margen de la ley que causa terrorismo le llegase una suma importante de productos, de alimentos? ¿Eso sería financiar el terrorismo? Seguramente sí. Entonces vamos a ser muy cuidadosos con a quién le vamos a vender, que también hace parte de los fines de nuestros AgriLab. Es conocer muy bien a nuestras contrapartes, es asegurarnos de que no encontramos algún tipo de señal de alerta, algún tipo de indicio que nos lleve a concluir que existe una financiación del terrorismo. Existen unos actores del terrorismo que son muy reconocidos. Seguramente cuando pensamos en terrorismo, pensamos en esas personas. Entonces, grupos de delincuencia organizada, grupos al margen de la ley. Normalmente pensamos en grupos al margen de la ley, grupos terroristas nacionales. Entonces, cuando comenzamos a hablar de algunos nombres de guerrillas, históricamente, hace muchos años hemos hablado de las FARC, ELN, a nivel nacional, a nivel internacional existen también muchos grupos terroristas internacionales, también grupos paramilitares, pero vamos a ver que también, bueno, existen grupos terroristas internacionales. Entonces ya el terrorismo no es local únicamente, ahora el terrorismo también es internacional, se importa violencia y se exporta violencia. Es una de las realidades de nuestro país y del mundo en general. Por eso también es importante que dentro de nuestros AgriLab identifiquemos con qué contrapartes estamos haciendo negocios y quiénes son los beneficiarios finales de nuestras cuentas
y garantizar que nuestros beneficiarios finales no estén comprometidos con algún delito que materialice un riesgo en la compañía. Tenemos también a la delincuencia común como un actor de la financiación del terrorismo. Entonces, también el grupo pequeño que cobra una vacuna en un barrio para que los comerciantes de ese barrio puedan trabajar, para que puedan abrir sus negocios. Eso es terrorismo. Algunos sectores del país, algunas jurisdicciones, tienen un nivel de riesgo alto, tienen la participación de grupos al margen de la ley y delincuencia común, y puede ser que en algunas zonas del país se empiece a cobrar algún tipo de vacuna para que las personas puedan trabajar en esas zonas. Cuando ustedes identifiquen algún caso en el que tal vez desde ventas para poder vender en algún barrio, en alguna región, les exija algún grupo de delincuencia común o de delincuencia en general, algún tipo de vacuna, de pago por poder trabajar, es responsabilidad de ustedes alzar la mano y hablar con el oficial de cumplimiento y el gerente general, manifestar lo que podría llegar a estar sucediendo en ese momento para tomar las medidas necesarias para mitigar ese riesgo. Y bueno, bandas criminales. Entonces, existen algunas diferencias entre ellos. ¿Cuál es el mensaje importante? Que veamos que el terrorismo no es solamente paramilitares y guerrillas. El terrorismo está mucho más allá, hay muchísimos actores, hay muchísimas formas de materializar o de crear el terrorismo, de financiar el terrorismo. Entonces debemos ser muy cuidadosos con todo nuestro actuar, ser siempre éticos, ir siempre acorde a nuestros deberes morales y éticos y, y prevenir que se materialicen estos riesgos. Listo, tenemos adicional la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces también se ve como un riesgo y es la posibilidad de que se apoye de cualquier manera a que armas de destrucción masiva sean transportadas o sean fabricadas. Entonces, si vemos la definición, es todo acto que provea fondos en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia para propósitos ilegítimos, en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales. Recordemos también que Colombia ha firmado diferentes tratados internacionales para ser legítima su actividad comercial, para que las empresas tengan mayor capacidad de exportación y de importación, de comercio internacional, y en cumplimiento también de todas esas convenciones y de esos tratados que hemos firmado, como sector privado, como sector empresarial, estamos también obligados, tenemos esa obligación de prevenir la materialización de esos riesgos y prevenir que, que nuestro país sea utilizado para estos delitos y que nuestras empresas sean utilizadas para llevar a cabo estos delitos. Listo, hasta ahí habíamos hablado de los riesgos que previene el SACRILAF. Ahora, como les comenté al principio, tenemos unos riesgos que previene el PTE, que es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Esos riesgos son el soborno transnacional y la corrupción. Entonces, podemos hablar tanto del soborno como de la corrupción. Como les comentaba, el soborno no solamente lo veamos en negocios internacionales, sino que también se puede presentar en negocios nacionales y puede hacernos muchísimo daño.
Entonces, el soborno es ofrecer dinero, bienes u otros beneficios a una persona a cambio de que ésta le haga algún tipo de favor. Puede ser que llegue una persona a entregar algún beneficio. Voy a, no sé, a poner un ejemplo. Voy a contratar, tengo la opción de contratar entre 3 proveedores al mejor, al más conveniente para la compañía, pero resulta que el que no es el mejor me ofrece un bono eh, por X valor de dinero. Entonces yo elijo a ese proveedor a pesar de no ser el mejor y solamente porque me ofreció algún bien para mí, algún tipo de beneficio para mí. Eso de soborno es un delito. Cualquier tipo de recibir o de entregar algún dinero, algún bien, algún beneficio, puede ser algún viaje, algún regalo eh, que vaya en contra de la política de conflicto de intereses de la compañía, se considera un soborno y debemos ser muy cuidadosos con que eso no ocurra en nuestra organización. También tenemos el concepto de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, normalmente hablamos de la corrupción en puestos del Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de corrupción, normalmente hablamos de la corrupción que se puede presentar por parte de un funcionario del Estado, de un funcionario público. Cuando alguien del Estado también entrega contratos o actúa o entrega cargos o toma decisiones para beneficiarse a sí mismo. Está aprovechándose de sus funciones y de su poder para beneficiarse a sí mismo o beneficiar a otros en contra de la moralidad y de los valores. Eso es la corrupción. La corrupción no solamente es pública, no solamente va hacia las entidades del Estado, a pesar de que nuestro PT nos pide prestar especial atención a ese gran dolor de todos los colombianos, a ese gran dolor de la corrupción que nos afecta tanto. Pero resulta que nuestro PT va más allá y no solamente habla de la corrupción a nivel empresa-estado o personas-estado, sino que también habla de la corrupción que puede presentarse a nivel privado. Entonces, la corrupción que se puede presentar porque algún colaborador se aproveche de sus funciones, de su poder y saque algún tipo de beneficio para sí mismo en contra de los valores de la compañía. Listo. Hasta ahí hemos hablado de riesgos. Estamos hablando de 5 grandes riesgos que estamos previniendo, 3 con el SagriLab, 2 con el PTE. Resulta que tenemos un procedimiento establecido para prevenir y controlar esos riesgos, tanto riesgos lab como CST. ¿Cuáles son esas etapas? Primero vamos a hacer una identificación. Nosotros contamos con herramientas que nos permiten tener una trazabilidad de esta gestión de riesgos. Así que vamos a seguir estas etapas. La primera es la identificación. Entonces, los líderes de proceso, los dueños, los responsables de los riesgos, quienes están encargados de gestionarlos, de identificarlos, de mantenerlos también controlados, van a ser quienes analicen en su proceso en qué escenarios puede llegar a materializarse alguno de esos riesgos. Entonces puede ser que si yo estoy contratando algún tipo de contraparte en mi proceso, ya sean clientes, contratistas, colaboradores, proveedores, cualquier tipo de contraparte que yo vaya a contratar, puede llegar a traerme una materialización de ese riesgo. Entonces vámonos al ejemplo de un área que va a vincular a una contraparte. Entonces puede pensar en el riesgo de que esa contraparte esté vinculada con algún tipo de delito de lavado de activos, de financiación del terrorismo, de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de corrupción o de soborno. Entonces, frente a esa posibilidad de que se materialice el riesgo en la compañía, vamos a entrar a medir. Entonces, cuando medimos el riesgo,
vamos a ver qué tan probable es que ese riesgo se materialice en mi organización. Adicional, vamos a ver qué impacto generaría en mi organización si ese riesgo se materializa. El impacto también tiene diferentes escalas según unos riesgos asociados que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a analizar, o más bien, vamos a medir ese riesgo de probabilidad por impacto. Vamos a tener un riesgo inherente. Y el riesgo inherente va a ser ese riesgo antes de controles. A ese riesgo inherente le vamos a implementar controles. Entonces, si yo tengo la posibilidad, si yo tengo el riesgo, el escenario en el que se pueda materializar que yo contrate a una contraparte y esa contraparte esté vinculada a algún tipo de delito LAF, mi forma de controlarlo, bueno, puedo tener muchos controles, pero digamos, saquemos un ejemplo. Vamos a analizar a esa contraparte antes de contratarla, vamos a verificarla en listas restrictivas, vamos a hacer un análisis reputacional, vamos a mirar sus estados financieros. Puede ser que necesitemos hacer una visita a sus instalaciones y cerciorarnos de que no tengan algún tipo de señal de alerta, algo que nos diga que el riesgo se puede materializar. Y ya con ese control, entonces nuestro riesgo va a pasar de una zona inherente a una zona residual. Según nuestro procedimiento para gestión de riesgos y oportunidades, nosotros aceptamos los riesgos que se encuentran en una zona tolerable como riesgos residuales, que estén en zona tolerable. Así que a esos riesgos que se encuentran en zona tolerable, que ya son residuales, a los que ya les implementamos controles, les vamos a realizar un monitoreo permanente. Los controles de los riesgos tienen también un seguimiento periódico según el tipo de control y según la necesidad del proceso. Y los riesgos tienen una evaluación también periódica, ya que los entornos cambian y el riesgo también puede cambiar. Puede ser que hoy evalúe un riesgo y ese riesgo me quedó en una zona grave, pero mañana volví a analizar el riesgo y resulta que el entorno cambió, hay nuevos actores, hay nuevas formas en las que se puede materializar ese riesgo, entonces pasó de una zona grave a una zona de peligro muy alto. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta ese tema. Listo. Tenemos unos factores de riesgo del SAGRI-LAF. Entonces, para el SAGRI-LAF hemos identificado como factores de riesgo la contraparte. Esto nos dice que toda persona natural o jurídica que tiene algún tipo de relación con la compañía representa un riesgo según su segmento. Tenemos el factor de riesgo de producto y hablamos de la posibilidad de que nuestro producto sea utilizado para que se materialice algún tipo de estos riesgos. Entonces, podemos hablar de un ejemplo que hemos puesto desde el inicio de nuestro proyecto de implementación del SAGRI-LAF PTE, es la posibilidad de que sea utilizada alguna chapeta de un condimento que tenga un parecido con una droga, con una sustancia psicoactiva para disfrazar una sustancia psicoactiva. Podría llegar a presentarse el riesgo de contaminar, de que en alguna carga que sea destinada de exportación o de importación también pueda llegar a ser contaminada, el riesgo de que nuestro producto sea utilizado para algún fin que vaya relacionado con alguno de esos delitos, entonces es allí ese factor que tiene, ese factor de riesgo que tiene nuestro producto. Tenemos también como factor de riesgo el canal. Entonces, como canal, vamos a ver que es cualquier medio por el cual se distribuye el producto o el servicio. Entonces, en nuestro caso tenemos canales de distribución, logística, las flotas de vehículos que transportan nuestros productos a clientes, también que nos suministran materias primas, los actores de cadena de suministro hacen parte de ese canal.
Y también tenemos una segmentación por clientes, que cada cliente está en un canal. Tenemos jurisdicción, entonces cuando hablamos de jurisdicción para SagriLab, específicamente vamos a hablar a nivel nacional de algunas regiones que según Policía Nacional representan un riesgo más alto para la materialización de estos riesgos. Y a nivel internacional vamos a hablar de unos países que están catalogados como no cooperantes. No cooperantes o mal llamados paraísos fiscales. Tal vez sea un poco más común ese término, paraísos fiscales, algunas regiones, algunas jurisdicciones, países que tienen un seguimiento poco efectivo o no tienen un seguimiento a la actividad empresarial y el cobro de impuestos es o muy bajo o no existe. Porque los paraísos fiscales, los países no cooperantes suelen generar un factor de riesgo más alto para el LAF, es básicamente porque al ser jurisdicciones en las que no se hace un seguimiento efectivo y no se sabe bien qué tipo de dinero existe, pues en su región, pues puede existir muchísimo dinero que viene de fuentes mal habidas y que viene de delitos. Tenemos unos factores de riesgo del PT. Entonces, acabamos de hablar de los del SagriLab. SagriLab, prevención de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. PTE, prevención de los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Nuestros factores de riesgo son muy similares, entonces cuando hablamos de terceros, hablamos exactamente del mismo factor de riesgo que hablábamos en SagriLab de contrapartes. Actividades específicas, entonces, tanto actividades específicas como sectores económicos son listados que la OCDE nos ha facilitado en donde, según diferentes estadísticas, estudios y análisis, se ha determinado que hay unos sectores que son más riesgosos para la materialización de estos riesgos. ¿Qué tipo de sectores? En actividades específicas. Podemos hablar de juegos de azar, podemos hablar de importación y exportación de minerales preciosos, podemos hablar de intercambio de divisas. Tal vez el que pueda llegar a estar un poco más cerca de nuestra actividad está relacionado con actividades, con empresas que manejan altos flujos de efectivo, ya que algunos de nuestros clientes manejan altos flujos de efectivo, sobre todo, digamos, cuando vamos a hablar de plazas de mercado, de negocios como muy tradicionales en su gestión, que no utilizan bancos, que no utilizan sistema financiero. Ellas generan también un factor de riesgo para el PTE. Sectores económicos, también cuando hablamos de esos sectores que licitan con el Estado nacional o internacional, con cualquier tipo de Estado, pues también tiene un riesgo más alto para la materialización de la corrupción y el soborno transnacional. Y tenemos países de operación. Entonces, si recuerdan, en la anterior diapositiva, aquí teníamos jurisdicción. Son, tal vez, haciendo el símil, puedan llegar a ser similares de alguna forma, ya que estamos hablando de jurisdicción, estamos hablando de zonas geográficas que representan un factor de riesgo según sus características, pero en este caso específico y hablando de PTE, vamos a hablar de algunos países que según Transparencia Internacional, que es una organización no gubernamental que mide cómo está la percepción de la corrupción en diferentes países, hace un análisis y posiciona, hace un ranking de los países según el 1, el menos corrupto, el 179, el más corrupto. En ese listado, en el 2020, Colombia se encontraba, en el 2021, Colombia se encontraba en el puesto 90, 91, no estoy completamente segura, pero bueno, entonces nos encontramos más o menos en la mitad del listado.
Eso significa que existen bastantes jurisdicciones que tienen una percepción de corrupción más alta. Entonces, esas jurisdicciones también nos generan un factor de riesgo alto en el que debemos hacer o implementar mejores controles. Algo importante que decir acerca de los factores de riesgo es que alguien tenga un factor de riesgo no significa que esté cometiendo un delito, no significa que esté haciendo algo ilegal, sino que le vamos a prestar mayor atención y vamos a tener que implementar mejores controles en esos casos específicos. Listo. Tenemos unos riesgos asociados tanto al SagriLab como al PTE. Cuando hablamos de riesgos asociados, hablamos de la posibilidad de que se materialicen adicional a los riesgos de los que ya hablamos y por la materialización de esos riesgos, unos riesgos adicionales. Entonces, vámonos al ejemplo en el que algún tipo de lavado de activos se materialice en la compañía. Existe la posibilidad de que la compañía aparezca en noticias nacionales o internacionales en diferentes medios de difusión con la investigación o con la noticia que genere esa materialización de riesgo de lavado de activos. Reputacionalmente, esto puede traer un daño muy grande a la compañía, ya que si un consumidor ve una noticia sobre la marca relacionada con un delito, pueda llegar a tomar la decisión de no comprar o de cambiar la marca o cualquier afectación a la reputación de la compañía por esa materialización. Entonces puede haber una gran pérdida de ventas, de consumidores, reclamos. Reputacionalmente, este riesgo es muy alto. Legalmente hablamos de la posibilidad de tener que enfrentar algún tipo de proceso judicial, penas, multas, por la materialización de alguno de estos riesgos. Operativamente también está la posibilidad de que cierren nuestras operaciones mientras que alguna investigación se lleve a cabo, en el caso de materializarse alguno de esos riesgos. Se ha presentado en diferentes casos, en diferentes empresas en las que se ha materializado el riesgo, entonces es un riesgo también muy alto, que tal vez por simplemente una investigación incluso la empresa no pueda operar. Y de contagio hablamos de la posibilidad de que la empresa se vea contaminada por alguno de estos riesgos, no porque se haya materializado en la empresa, sino porque se haya materializado en un tercero de la empresa, en alguna contraparte. Listo. Tenemos los instrumentos del SagriLab. Entonces, los instrumentos del SagriLab y el PTE son la segmentación. Nosotros tenemos a cada una de las grandes contrapartes de la compañía segmentadas por esos factores de riesgo de los que hablamos hace un momento y según el tipo de segmento en el que se encuentran, nosotros implementamos controles para mantener el riesgo tratado y controlado. Seguimiento y consolidación, nosotros hacemos un permanente seguimiento y una implementación clara en nuestro SagriLab y nuestro PTE para que sea un sistema y un programa que
realmente funcionan en la compañía y no solamente se encuentren en algún tipo de documento, sino que podamos demostrar su gestión y hacer que generen valor en nuestros procesos. Matriz de riesgos. Ustedes van a encontrar una matriz de riesgos para el SagriLab y una matriz de riesgo para el PTE. Debidas diligencias. En últimas, o más bien, la gran definición de debida diligencia es conocer y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para conocer a nuestras contrapartes y asegurar que nuestro actuar es 100% legítimo. Y señales de alerta, van a encontrar en nuestro manual del SagriLab un número de señales de alerta que pueden aplicar para nuestro sector, pero adicionalmente, cualquier tipo de señal que genere sospecha, que se salga de la normalidad, la vamos a considerar una señal de alerta. Entonces, no nos limitemos a las señales que tenemos en nuestro manual. Debidas diligencias. Entonces tenemos debidas diligencias tanto para el SagriLab como para el PTE. En grandes términos, como les comentaba, la debida diligencia es hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra materialidad, en nuestra capacidad administrativa y operativa, para conocer muy bien a nuestras contrapartes. Nosotros hacemos un análisis de la contraparte, de su negocio, de sus operaciones. Ustedes van a encontrar que sí o sí, para contratar a un proveedor o a un cliente o a algún tipo de colaborador, nosotros pedimos información. Buscamos a las personas con una autorización de tratamiento de datos en diferentes listas restrictivas. También hacemos un análisis de su aspecto reputacional. Los buscamos en diferentes fuentes de información. Hacemos análisis de estados financieros. Hacemos análisis reputacional. Llegamos a los beneficiarios finales de nuestras contrapartes. También, como debida diligencia del PTE, adicional a mantener y a conocer muy bien a nuestras contrapartes, nosotros hacemos una revisión y una evaluación constante de nuestro PTE, de la gestión de los riesgos de corrupción y soborno transnacional, y también una herramienta que vamos a implementar frente al PTE es una encuesta a empleados y contratistas con la característica de ser anónima. Esperamos que la periodicidad sea anual y nos permita medir en qué porcentaje se encuentra, se encuentra la percepción de la corrupción en la compañía, para así también saber qué tipo de medidas correctivas o qué controles adicionales necesita nuestro PTE. Eso nos ayuda a madurar nuestro programa de transparencia y ética empresarial. Existen, como les comentaba, señales de alerta. Es un instrumento súper valioso y súper importante del SagriLab y del PTE. Cualquier tipo de situación que se presente en nuestro puesto de trabajo, en nuestra compañía, que se salga de la normalidad, la vamos a considerar una señal de alerta. Puede ser que se encuentre dentro del listado de señales de alerta que hemos establecido, sin embargo, puede ser que no. Puede ser que el día de mañana ustedes identifiquen que una persona cambió su forma de vida de una forma inexplicable, que tal vez se movía en un estrato socioeconómico acorde a sus ingresos, y de un día al otro y sin mayor explicación subió o más bien comenzó a vivir en un estrato socioeconómico en donde normalmente se exigen ingresos mucho más altos. Esa puede ser una señal de alerta. Lo que vamos a hacer con las señales de alerta es detectarlas,
puede ser que nosotros tengamos algún tipo de documentación, algún tipo de respaldo que nos lleve a concluir que eso es una señal de alerta. Igual, si no tenemos esa documentación, vamos a notificarlo. Le vamos a enviar por correo electrónico al oficial de cumplimiento el caso y es el oficial de cumplimiento quien analiza el caso. El oficial de cumplimiento es una persona que está en la capacidad, que tiene la formación, que tiene la experiencia para analizar este tipo de casos, este tipo de señales y poder determinar si tal vez una señal de alerta pueda llegar a revestir la característica de convertirse en una operación sospechosa, en una operación intentada. Entonces, en ese caso, o en una operación inusual, en ese caso el oficial de cumplimiento también, después de realizar su debida diligencia, su análisis del caso respectivo, y si reviste operación sospechosa, si es el caso, lo notifica a la UIAF. La UIAF es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero Colombiano. Entonces, allí es también uno de los puntos a los que llegan nuestros AgriLab, es uno de los objetivos, y es poderle decir a la UIAF, a nuestro estado, hemos identificado esta operación sospechosa. El resultado de nuestros AgriLab ha llevado a que esto es extraño. Hasta ahí llegamos como empresa privada. Nosotros no somos una entidad judicial, no somos policía, no podemos como llegar a una conclusión de que alguien está cometiendo o no un delito, no hace parte de nuestra injerencia. Nosotros estamos en la obligación de identificar operaciones sospechosas, de prestar atención a las señales de alerta y de garantizar que nuestro negocio se desarrolle de una manera legítima, legal y acorde a nuestros valores corporativos y a la moralidad esperada de la compañía y del país. Tenemos señales de alerta. Entonces, las señales de alerta, como les decía, pueden ser muchas. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, tal vez, en el caso en el que hagamos algún tipo de vinculación con un cliente, con un proveedor, y este cliente o proveedor, tenemos establecidos unos formatos específicos para vincular a nuestros clientes o proveedores. Que nos den información falsa en estos formatos y logremos identificarlo, que sea de difícil verificación o que tal vez nos digan esa información no se la vamos a dar. Eso trae consigo una señal de alerta. Que tal vez en la consecución de un proveedor nos den un descuento muy grande, que los precios sean diferentes a los precios del mercado, también tienen una señal de alerta. El nivel o tipo de la actividad de la contraparte no corresponde con sus ingresos, digamos. Entonces, es algo similar a lo que les comentaba hace un momento, que tal vez una persona que tiene unos ingresos en los que puede desarrollar una vida en un estrato socioeconómico de un día a otro, tiene con los mismos, comienza a tener unos ingresos muy altos y su actividad y su tipo su forma de vivir cambia de una forma como abrupta, como muy fuerte. Eso puede ser una señal de alerta. En personas jurídicas, puede ser de algún cliente o algún proveedor que cambie periódicamente de razón social y NIT sin una justificación aparente. Eso trae consigo una señal de alerta. Que tal vez alguien nos diga que debe hacer sus operaciones en efectivo o con algún tipo, en este momento estamos hablando bastante de activos virtuales, entonces que teniendo la posibilidad de utilizar algún otro tipo de operación económica más acostumbrada con las compañías, con las empresas, como es el sistema financiero, de pronto una contraparte diga, no, le dejo este precio más bajito, pero págueme en efectivo, o le pago ya y no le pido descuento, pero le pago en efectivo. Ese tipo de cosas son señales de alerta y debemos notificarlas al oficial de cumplimiento. También puede ser que logremos identificar operaciones
a nombre de terceras personas, es nuestra obligación llegar al beneficiario final, así que si no llegamos al beneficiario final, pues debemos notificarlo al oficial de cumplimiento. Tenemos una línea de ética empresarial, entonces vamos a ver que la empresa ha establecido un canal de comunicación para recibir denuncias acerca de los casos de corrupción, prácticas delictivas, fraude, robo o soborno dentro de la organización, o cualquier denuncia de un hecho que atente contra los valores corporativos. La línea de ética empresarial es manejada por el oficial de cumplimiento y es oficial.cumplimiento@elrey.com.co. A esta línea ustedes pueden enviar cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de señal de alerta también que identifiquen, de operación sospechosa. Se presume la buena fe de los reportes y los casos recibidos. Es una línea claramente administrada por el oficial de cumplimiento, quien tiene toda la capacidad de manejar estos casos. También se garantiza la confidencialidad de la información y de la persona que denuncia. Vamos a ver también dentro de la política del PT y dentro del manual que está establecida la política de no represalias y de protección y de garantía de la línea de ética empresarial. Y ya para terminar, recordarles que al ser un sistema y un programa normativo, obligatorio y de temas muy delicados, muy sensibles, cualquier tipo de falta a los procedimientos, a las políticas establecidas dentro del SAGRILAP y el PTE será considerada como una falta grave en el reglamento interno de trabajo. Así que traerá consigo la consecuencia de la imposición de una sanción al colaborador involucrado, procesos disciplinarios según el reglamento interno de trabajo. Bueno, muchas gracias. Tenemos una evaluación. Entonces, también cualquier tipo de duda pueden comunicarse con el oficial de cumplimiento. Y gracias por su participación.